Muy buenas tardes para todos. Es un gusto acompañarlos nuevamente en nuestros acostumbrados webinars. En la tarde de hoy hablaremos acerca de los diferentes avances y las distintas herramientas que hay para comprender y brindar un mejor tratamiento para las personas con distrofia muscular. Para este fin, hoy nos acompaña la doctora Egna Juliet Bobadilla Quesada. Antes de dar inicio, los vamos a invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales como @coldistrofia y desde allí nos ayuden a compartir toda la información que constantemente estamos compartiendo. De igual forma, si quieres ampliar la información acerca de la distrofia muscular, puedes hacerlo en nuestra página web distrofiamuscularcolombia.org. Les recordamos que este webinar está siendo transmitido vía Zoom y vía Facebook Live y que durante toda la transmisión nuestros chats estarán abiertos para que a través de ellos dejes tus dudas e inquietudes. Saludamos a todas aquellas personas que nos acompañan desde las diferentes partes de Colombia, desde Chile, desde Perú, desde Cartagena, Colombia, desde Venezuela, desde México. Gracias por hacer parte en la tarde de hoy de este webinar. Esperamos que sea de gran ayuda para todos ustedes. No siendo más, démosle la bienvenida a la doctora Edna, quien es médica egresada de la Universidad Surcolombiana, especialista en neuropediatría de la Universidad Nacional de Colombia y especialista en enfermedades neuromusculares en el Hospital Sant Joan de Debut en Barcelona, España. Asimismo, la doctora Egna cuenta con un máster en electrodiagnóstico en neuropatías periféricas y alteraciones del control motor y de la percepción sensorial de la Universidad de Barcelona. La doctora también fue docente de la Universidad CES y de la Facultad de Medicina de la Universidad Pontificia Universidad Javeriana de la ciudad de Bogotá. Forma parte de la Asociación Colombiana de Neurología Infantil, Sociedad Latinoamericana de Enfermedades Neuromusculares y de la Academia Iberoamericana de Neurología y Pediatría. Doctora Egna, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Esperamos y todos podamos aprender un poco más acerca de esta conferencia. Bienvenida, los micrófonos son todos suyos. Buenas, casi noches ya para todos. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre muy complacida de que ustedes me inviten a hablar con las familias y los pacientes en estos espacios. Voy a proyectarles entonces mi presentación. Y me indican, por favor. ¿Están viendo la pantalla? Sí, señora doctora, se ve perfecto. Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar de tratamientos en la distrofia muscular. ¿Dónde estamos? Esta es una charla que yo creo que podemos dar cada año o cada 2 años y realmente hay cosas nuevas y vale la pena que las familias estén enteradas de qué cosas nuevas como médicos vamos aprendiendo y de qué podemos ofrecerles a ustedes pues en este momento. Pues ya todos me presentaron, mi nombre es Edna Juliet Bobadilla, bueno, me dedico a las enfermedades neuromusculares, soy neuropediatra y trabajo en el Hospital Universitario San Ignacio y en la Fundación Hospital Pediátrico de la Misericordia. Bueno, vamos a empezar a hablar de la distrofia muscular de Duchenne y ustedes dirán, pero ¿por qué hablamos de la distrofia muscular de Duchenne? Hablamos de la distrofia muscular de Duchenne primero porque pues es la distrofia muscular más frecuente en el mundo si lo comparamos en general con todas las distrofias musculares. Entonces van a ver que los grandes avances principalmente son dirigidos pues hacia principalmente distrofia muscular de Duchenne y es la más frecuente y es la que más pacientes tiene diagnosticado o hay diagnosticados a nivel mundial. Se estima que alrededor de 20.000 niños son diagnosticados a nivel mundial cada año, ¿cierto? Entonces es bastante frecuente y por lo mismo las investigaciones casi que en su mayoría están en torno a distrofia muscular de Duchenne. Es una enfermedad recesiva, enfermedad genética ligada al X, y van a ustedes a ver pues, que hay una disminución progresiva de la fuerza muscular, llevando pues, a una disminución de esa fuerza hasta que el paciente progresivamente pues, va perdiendo habilidades motoras, la marcha. Puede haber entonces en fases finales compromiso cardíaco, pulmonar, y en las biopsias es que se ve esto que vemos acá, perdón, les voy a poner el puntero.
esto que se llama patrón distrófico, que es lo que se ve al microscopio, por eso se llama distrofia, porque hay una inflamación y una muerte de las células, se llama necrosis en medicina, y unos procesos de regeneración que son, digamos, parte del principio y las fases iniciales, pero después ya predomina esa fase de muerte celular. Bueno, algo rápido para recuperar de qué sabemos de distrofia muscular de Duchenne. Sabemos que es una enfermedad que principalmente afecta al sexo masculino, es ligada al X, sin decir que algunas mujeres portadoras no pueden tener síntomas, eso lo podemos también observar, pero es mucho más frecuente en los hombres, por supuesto. Hay que evaluar antecedentes familiares, porque pues, si hay antecedentes familiares, esta enfermedad pues, es genética, podemos tener transmisión entonces en las diferentes generaciones, y se caracteriza por pacientes que inician con retraso para caminar, dificultad para subir y bajar escaleras, para levantarse del suelo, para correr o caminar, tienen caídas frecuentes, y cuando vemos los pacientes al examen físico, vemos que los gemelos, ¿sí? Son como gemelos de deportistas, los músculos, que son como deportistas sin, digamos, decir que son niños que hacen ejercicio y por eso tienen los músculos así. ¿No? Esa es la característica a nivel físico, la debilidad que es de predominio proximal, es decir, a nivel para levantar los brazos o para subir o bajar escaleras, sobre todo porque es más de la parte pélvica. Los reflejos usualmente están disminuidos y para levantarse del suelo les cuesta. Entonces en medicina eso se llama Gowers positivo. La CPK, que es una enzima muscular, al haber un proceso de ruptura celular del músculo y daño, se va elevando y usualmente vamos a encontrar pacientes con CPK mayores a 2000, es lo usual. Y las transaminasas, que son esos exámenes que a veces nos piden, que decimos, bueno, pero las transaminasas no son para mirar el hígado, no necesariamente, también son enzimas musculares que se van a afectar y se van a elevar en pacientes con todas las distrofias musculares, no solo Duchenne. En Duchenne, claro, se puede elevar también y la CPK también se eleva, al igual que en todas las distrofias musculares. Una cosa importante y es que en la actualidad antes se pensaba que la distrofia muscular de Duchenne era principalmente una enfermedad solo de los músculos y que los niños solo tenían debilidad, pero en la actualidad sabemos que pueden cursar con otras cosas como retraso en el lenguaje, problemas cognitivos, autismo, trastornos del aprendizaje, que si lo sumamos y hacemos un análisis, pues podemos encontrar pacientes, digamos, en los diferentes ámbitos, ¿sí? No solamente, como insisto, en lo que es debilidad, sino también problemas de aprendizaje, o sea, los profesores a nivel escolar tienen que estar muy atentos también de esto que acabo de mencionarles. Listo. Pero la distrofia muscular de Duchenne fue la primera distrofia muscular que se identificó y ha cambiado muchísimo el rumbo de los pacientes con distrofia muscular de Duchenne. Tenemos aquí al doctor Duchenne de Bolonia, que fue el primero que describe pues un niño con distrofia muscular de Duchenne, hace la primera descripción y describe básicamente lo que hablamos, el niño con debilidad muscular, que tiene los gemelitos gorditos, o sea, hipertróficos, y si vamos a partir de esa descripción del doctor Duchenne por allá en 1800, y vamos a analizar de qué vemos en la actualidad, pues en realidad ha cambiado mucho. El doctor Sir William Richard Gowers, en inglés, retoma la descripción de Duchenne y hace un análisis bastante interesante, y él en una narrativa que está publicada incluso habla de la descripción de los síntomas del paciente, pero también hace una alusión importante, y es que no hay nada por hacer, decía él. En ese momento estamos hablando de 1800, casi a 1900, entonces es una enfermedad degenerativa devastadora que no hay mucho por hacer. Pero si vamos al día de hoy, a este 1800, y nos vamos a junio del 2023, este artículo, por ejemplo, es uno de los últimos que han salido, junio del 2023, ojo, es un artículo que hace referencia a terapias promisorias, ¿sí? Entonces aquí ya, si vamos a comparar con lo que teníamos obviamente en 1800 a lo que tenemos hoy a 2023, pues es muchísimo lo que ha cambiado el rumbo en la distrofia muscular de Duchenne, y es que ya hay otras moléculas que están en investigación y que buscan obviamente generar nuevas terapias que sirvan a los pacientes. Entonces, ¿qué ha cambiado a raíz de todas estas investigaciones en los pacientes y las nuevas terapias? Pues ha cambiado la expectativa de vida y la calidad de vida de los pacientes. Antes
los pacientes fallecían a los 8, perdón, en la adolescencia, perdían la marcha a los 7, 8 años, 9 años, pero con todo lo que ya sabemos que hay por hacer, ¿sí? Diferente a lo que pensaban los médicos inicialmente en esa época, porque en realidad los avances científicos en esa época eran muy precarios. Los avances han permitido que la expectativa de vida ya vaya prolongando y tengamos pacientes adultos. Entonces ya, por ejemplo, los neuropediatras estamos hablando de esto que se llama transición a la vida adulta. Es decir, el niño que pasa de la edad infantil, cumple 18 años y ya pasa a ser tratado por el neurólogo de adultos. Entonces ya los neurólogos de adultos están aprendiendo a manejar los niños con distrofia muscular de Duchenne, porque la expectativa de vida ha cambiado y está mucho más prolongada. Por supuesto, al cuidar, al tener muchos más cuidados generales, la calidad de vida pues ha mejorado y pues con las nuevas intervenciones terapéuticas también. ¿Y por qué ha mejorado? Lo primero que permitió que hubiese un cambio significativo fue un consenso de expertos. ¿Qué es esos consensos de expertos? Se reúnen un grupo de expertos internacionales y establecen unas guías de manejo y dicen, bueno, esto es lo que mejor le podemos ofrecer a los pacientes para que tengan un adecuado pues, manejo. Y eso no es solamente dar tratamiento, pastillas, jarabes o terapias, sino dar un seguimiento adecuado por el neumólogo, por el cardiólogo, por el endocrinólogo, las terapeutas, por supuesto, ver que obviamente los niños necesitan un acompañamiento de psicología, en fin, o sea, todo lo que se requiere para un adecuado manejo. Número 2, se sabe que a partir de la cirugía de escoliosis y la intervención ya con ventilación mecánica no invasiva en los niños que lo requerían, ya también mejoró mucho la calidad de vida porque al intervenir y al operar, por ejemplo, oportunamente esas escoliosis, ya los niños digamos que mejoraban mucho no solo la postura, sino la parte ventilatoria, lo cardíaco también, que se puede afectar si hay una escoliosis severa. La ventilación mecánica no invasiva, que usualmente vemos que los pacientes ya que tienen fase no ambulatoria, o sea, que pierden la marcha, lo van a necesitar y que permite que los pacientes también tengan, obviamente, una mejor calidad y funcionamiento pulmonar y no pierdan ese funcionamiento pulmonar tan pronto. Y por supuesto los corticoides, que ya vamos a hablar ampliamente porque los corticoides ya cambian también esa calidad de vida y esa edad de pérdida de marcha. También, pues nuevamente, insisto, hago hincapié en el manejo interdisciplinario, multidisciplinario, por grupos especializados. Entonces ya las personas ya empezaron a familiarizarse más con la distrofia muscular de Duchenne. Hay especialistas en enfermedades neuromusculares ya a nivel mundial, personas que vamos a estudiar fuera, nos entrenamos, nos preparamos, formamos grupos para que tengamos un manejo más adecuado y acertado y por supuesto integral a todos nuestros pacientes, y eso permite que nuestros pacientes estén bien manejados. Y también de la mano con todos estos avances, también vienen nuevas opciones terapéuticas que sabemos que es crucial cuando identificamos temprano un niño y podemos empezar un manejo de forma temprana. Entonces, todo esto a nivel global es lo que ha mejorado la calidad de vida y la expectativa de vida de los pacientes. Entonces, ¿cuáles de todos estos quiero hacer también, quiero hacer ahora énfasis y es en los corticoides? Aquí en la distrofia muscular de Duchenne, los corticoides, aquí son los reyes, el rey, el corticoide es el rey. Todavía, es decir, para mí es imposible que existan niños con distrofia muscular de Duchenne y no reciban corticoides sabiendo de los amplios beneficios que tienen los corticoides y que básicamente están demostrados científicamente. Pero para mí es imposible entender eso, pero desafortunadamente en la consulta todavía vemos niños que no solo son diagnosticados tarde de distrofia muscular de Duchenne, sino que también vemos que no tienen corticoides y que tardan mucho en empezarlos, y básicamente es por desconocimiento y miedo. Entonces, les quiero explicar por qué los corticoides en distrofia muscular sirven, ¿sí? Porque eso es una pregunta muy frecuente de los papás. Y es que cuando hay daño a nivel muscular, resulta que, porque hay una alteración genética, el músculo se puede ir dañando, resulta que a nivel de nuestro cuerpo hay unas fases que se van generando a nivel muscular de muerte celular, pero también una contraparte que es una fase de regeneración,
nuestro músculo tiene unos mecanismos de regeneración importantes que al principio, sobre todo en las primeras edades, en los primeros 5 años de vida, esa fase regenerativa está presente. Entonces va como muerte celular, daño celular, pero la fase regenerativa trata de compensar y tratar de que esa muerte celular no sea tan acelerada. Al haber daño o muerte celular, ¿sí?, que en medicina se llama necrosis, hay una serie de liberación de sustancias, que no les voy a confundir con esos nombres raros, pero esas sustancias lo que hacen es estimular nuestro sistema inmunológico, ¿cierto? Entonces nuestro sistema inmunológico involucra unas células muy importantes que se llaman macrófagos, ¿cierto? Que son estas células. Y resulta que esos macrófagos, hay 2 subtipos en distrofia muscular de Duchenne, y eso está analizado, estudiadísimo. Unos macrófagos malos, por decirlo así, que son los que siguen dañando el músculo. O sea, el músculo se va dañando y esos macrófagos malos, que son los M1, van dañando y liberando sustancias para dañar más el músculo, ¿cierto? Pero lo bueno es que nuestro cuerpo y nuestro músculo per se tiene unos macrófagos buenos, que son estos 2, M2, y son los que se encargan de facilitar la regeneración de ese músculo. Entonces, como que el uno trata de que se dañe más y el otro trata de regenerar y que no se muera o que no se dañe tan rápido, ¿cierto? Resulta que esa fase regenerativa no dura, desafortunadamente no dura toda la vida, se acaba y es muy, está muy bien funcionante en los primeros 5 años, pero ya después empieza a predominar esa muerte celular y ese daño y esa debilidad. Entonces es ahí cuando entran los corticoides a jugar un papel muy importante. Y es que los corticoides lo que hacen es activar los macrófagos buenos, estas células buenas, y evitar que estos macrófagos, o sea, como sopesar y tratar de evitar que esos macrófagos malos vayan haciendo más daño. Entonces, eso es básicamente lo que hacen los corticoides. Y promueven la proliferación de nuevas células musculares y la reparación. Entonces, este es el mecanismo por el cual los corticoides sirven. Alguien me dirá, bueno, pero yo tengo otra distrofia muscular. Esta distrofia, en general, las distrofias le sucede lo mismo que a la distrofia muscular de Duchenne, y no, los mecanismos moleculares son diferentes. Entonces, en donde sí está ampliamente demostrado, hay muchos pacientes en el mundo tratados con corticoides en distrofia muscular de Duchenne. En las otras distrofias quizás hay reportes de casos aislados, grupos de pacientes pequeños, pero no está tan ampliamente estudiado como si incluso a nivel molecular está estudiado con distrofia muscular de Duchenne, y por eso ustedes ven que todos los pacientes con distrofia muscular de Duchenne deben recibir corticoides, ¿sí? Entonces no hay que tener miedo, porque aquí vamos a hablar de más beneficios que riesgos. Entonces, vuelvo, insisto, para mí es inaceptable que todavía existan niños que no reciben corticoide y que ya han sido diagnosticados de Duchenne, porque los beneficios son muchísimos. Entonces, a nivel de la literatura está ampliamente descrito no solo lo anterior, los mecanismos moleculares, sino que también el efecto beneficioso en los niños. Y ese efecto beneficioso se ve reflejado en, lo primero que se encontró es que retrasaba la pérdida de marcha, los corticoides. Entonces, al promover esa fase regenerativa hace que no se dañe tan rápido el músculo y que la pérdida de marcha no sea tan rápido. ¿Listo? Esto fue lo primero que se evidenció. También luego se encontró que le ayudaba a los pacientes a que la fuerza muscular en los brazos, en miembros superiores, se mantuviera más tiempo. Es decir, que el paciente, si bien perdía quizás la marcha, la movilidad de miembros superiores se conservara más tiempo. También se ha demostrado que los corticoides ayudan a que se prevenga la aparición rápida o temprana de escoliosis. Incluso muchos de los que quizás han manejado pacientes con distrofia muscular de Duchenne por muchos años y ven ahora los niños que están en tratamiento, muchos dicen, pero pues casi que ni les vemos escoliosis. ¿Por qué? Porque entre más temprano empecemos los corticoides, mucho más se va a prevenir. Y lo último que se ha evidenciado en corticoides es que ayuda a mejorar la función pulmonar y, por supuesto, la función cardíaca, que vemos que en niños más grandes, sobre todo cuando pierden la marcha, se afecta más el pulmón y el corazón. Pero los niños tratados con corticoides
pues digamos que conservan mucho más tiempo esa función pulmonar y cardíaca. Entonces, a nivel motor, lo primero, conservación de marcha por más tiempo. Entonces, los corticoides han mostrado prolongar 2 años más de lo que se veía normalmente en los niños que no eran tratados con corticoides, para una capacidad para pararse desde la posición tumbado sobre la espalda y lograr pararse. O sea, esta capacidad, los corticoides permiten que perdure más, por lo menos 2 años y 1 mes aproximadamente, en los estudios. Para caminar sin apoyo, los corticoides permiten que se prolongue esa marcha y no se pierda tan rápido, por lo menos 2.7 años, más de lo que uno esperaría en los niños que no reciben corticoides. Y otra cosa, nuevamente insisto, la función de miembros superiores, 2.7 años más, la función mano-boca, es decir, llevarse la función sostenida de la mano para llevarse objetos a la boca, por ejemplo una cuchara, cosas así, que son tan importantes a nivel de independencia. ¿Listo? Retraso de la escoliosis, ya nuevamente lo insisto. Esto es un beneficio importante y hay estudios donde las comparan, en este caso de Deflazacort con prednisolona y a Deflazacort. En los estudios le ha ido mucho mejor en evitar quizás padecer más rápido la escoliosis comparado con prednisolona. ¿Listo? Y función pulmonar, también pues los corticoides nos dan un beneficio en función pulmonar. Y Deflazacort, comparado con prednisolona, es el que más, digamos, tiene mayor capacidad para preservar esa capacidad vital forzada media frente a la prednisolona con respecto a los estudios que comparan Deflazacort o prednisolona. ¿Qué nos pasó este año en Colombia? No sé si aquí hayan personas conectadas de otros países, pero aquí en Colombia nosotros tenemos Deflazacort, pero este año, a principio de año, hubo un desabastecimiento y no había Deflazacort. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Pues no podíamos dejar a nuestros niños sin tratamiento. Entonces, muchos de ellos pasaron a ser manejados con prednisolona, o los que empezaron tratamientos de nuevo, empezaron con prednisolona, pero ya a la fecha ya volvió a haber Deflazacort, entonces ya volvimos a retomar en muchos niños el Deflazacort, y pues obviamente es preferible Deflazacort con respecto a prednisolona, y eso está demostrado también que les va mejor. Pero si aquí hay personas de otros países y dicen, no, en mi país no hay nada, solo de prednisolona, en lugar de que no les pongan nada, no, pues no hay Deflazacort, esperando que llegue Deflazacort. En lugar de que no reciban nada, lo más importante es que reciban el corticoide, porque recuerde que tenemos unos beneficios antiinflamatorios de regeneración muscular que hay que aprovechar. Sí, claro, si comparamos Deflazacort prednisolona, pues tenemos más beneficios con Deflazacort y menos efectos adversos en algunas cosas medio molestas aquí que nos causan un poco de dificultad, y es por ejemplo el aumento de peso, que uno lo ve más con prednisolona que Deflazacort. Entonces, la invitación es que sí, de pronto no hay Deflazacort en X país, al menos demos prednisolona, porque igual es un corticoide y tiene beneficios. Bueno, una de las cosas que hemos aprendido últimamente, y esto también es una de las cosas nuevas, antes se decía, bueno, el paciente perdió la marcha, entonces quitémosle el Deflazacort, el corticoide en general, quitémosle el corticoide, pero ya a la fecha de hoy se sabe, y en las guías está establecido, guías internacionales, que los corticoides se pueden mantener incluso cuando el paciente ya está en silla de ruedas. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo ya no tenga capacidad de marcha, el corticoide me va a permitir también, me va a ayudar esa fuerza de miembros superiores. Nuevamente está presente ese efecto de reducir la progresión de la escoliosis y retardar el deterioro de las funciones cardiorrespiratorias. Entonces, si el niño pierde la marcha, ¿necesita continuar el corticoide? La respuesta es sí. Sin embargo, también aquí hay que abrir un paréntesis grande, y es que cada paciente es diferente y sus médicos deben analizar bien cada caso. ¿Por qué? Porque si llega un paciente, por ejemplo, que tiene una distrofia muscular de Duchenne ya muy avanzada en fase ambulatoria, en fase no ambulatoria tardía, donde ya hay compromiso pulmonar, cardíaco, una escoliosis severa, al haber problemas cardíacos ya el tema de los corticoides ya empieza a jugar un papel como importante para tener en cuenta en efectos adversos.
Entonces ahí es donde es cuestionable. Es cuestionable si el paciente nunca lo ha recibido. Entonces, caso por caso, cada paciente es una historia diferente y cada paciente debe ser analizado muy exhaustivamente por sus médicos y definir, bueno, qué es más, el beneficio o el riesgo dependiendo del estado en el que esté el paciente. ¿Listo? Pero si es un paciente que todavía conserva funcionalidad de miembros superiores, su pulmón, su corazón está bien, escoliosis no tiene, perfectamente se le puede dar porque podemos conservar estos beneficios. ¿Listo? Entonces, de Flazacort Prednisolona ya lo hemos hablado. Esto ha sido ampliamente estudiado en estudios clínicos y sabemos que si comparan el efecto del Deflazacort con respecto a prednisona o prednisolona, pues los pacientes, por ejemplo, a nivel comportamental, esto es una diapositiva de un ensayo clínico que se realizó y vemos que a nivel comportamental los niños que tomaban Deflazacort experimentaron, digamos, menos síntomas a nivel comportamentales y hablo de irritabilidad, de pronto alguna agresividad, en comparación con los que tomaban la prednisolona, ¿cierto? Entonces, menores síntomas comportamentales. Con respecto al peso, los niños que tomaron Deflazacort tuvieron un aumento de peso menor comparado con los niños que recibieron prednisolona o prednisona. ¿Listo? Entonces, en peso también es importante tener en cuenta esto. Y más niños que tomaban Deflazacort, esto sí es una cosa diferente, que los niños que tomaban Deflazacort quizás hicieron más cataratas que los niños que tomaron prednisolona. Pero, digamos que para la catarata, pues hay un oftalmólogo y hay tratamiento, ¿sí? No puede ser una causa para decir, no le voy a dar Deflazacort porque los beneficios pues son mayores. Nuevamente insisto, los beneficios son mayores que los riesgos. Entonces, nuevamente insisto en no tener miedo. Y hago énfasis porque todavía he tenido mamás o papás que me dicen, doctor, es que a mí me contaron, es que yo leí, es que Pepito me dijo que no le diera eso porque era malo, ¿sí? Entonces, si ustedes se ponen a ver, los riesgos son menores que los beneficios son mucho mayores. Y en una enfermedad degenerativa que tenga una opción de un tratamiento quizás que me puede ayudar a darme un poquito más de chance de conservar la movilidad, es importantísima porque estamos combatiendo y quizás tratando de cogerle un poquito de ventaja a ese proceso degenerativo. ¿Sí? Entonces los beneficios superarán 100% los riesgos. ¿Sí? Obviamente, son tratamientos que ustedes no pueden llegar y tomar y no vuelven al médico, no. Son tratamientos que deben ser vigilados, supervisados y que por eso los niños requieren un seguimiento, ¿vale? Para vigilar si hay un posible efecto adverso, pues se manejan, se trata. Hay formas de manejar esos posibles efectos adversos. Si subió de peso, si se le subió el colesterol, si se le subió el azúcar. Entonces, para eso hay manejos multidisciplinarios que incluyen nutricionista, endocrinólogo, nuevamente neuro, si requiere oftalmología, es decir, no hay que tener miedo. ¿Listo? Ya a la fecha de hoy nadie puede decir y cuestionar el beneficio y los beneficios mayores de los corticoides. ¿Listo? Incluso les cuento que la guía de los Centros para el Control de Prevención de Enfermedades, que es, de pronto ustedes lo han escuchado, que es la CDC en Estados Unidos, ya recomienda un corticoide como parte del plan de tratamiento de la distrofia muscular de Duchenne. Entonces la CDC incluso ya lo pone como algo necesario, ¿cierto? Esto nunca se había visto y es que a partir del 2017 aparece FDA para Deflazacort allá en Estados Unidos. En Estados Unidos se llama Deflanza y inicialmente salió para mayores de 5 años, pero en la actualidad el FDA está para mayores de 2 años, o sea, niños mayores de 2 años que tengan distrofia muscular de Duchenne pueden ser tratados con Deflazacort, con este nombre. Aquí en Colombia no lo tenemos con ese nombre. Nuestro Deflazacort se llama Deflazacort normal, pero no es menos que el otro, es exactamente lo mismo, es Deflazacort y tiene los mismos efectos, los mismos beneficios y todo en general es igual, ¿vale? Entonces, imagínense, hasta FDA respalda el uso de Deflazacort. El Deflazacort, aquí en Colombia, nosotros tenemos presentación de 6 miligramos, de 18 miligramos, perdón, de 6 miligramos y de 30 miligramos, es lo que nosotros tenemos, allá tienen estas presentaciones, y lo calculamos de acuerdo al peso,
0,9 miligramos por kilo día. Idealmente darlo después del desayuno, y ojalá entre las 8 y las 9 de la mañana, es lo ideal. ¿Listo? Entonces, ojo con esto, no hay razón ni soporte para seguir cuestionando los corticoides. Hay que darlos. ¿Listo? Primer mensaje de la noche, corticoides. Pero existen otros tratamientos que afortunadamente ya empezaron a aparecer y que ya cambian un poco más el panorama y ya nos dan luces de que algo más podemos hacer. Y es que aparecen a lo largo del tiempo otras terapias que ya van teniendo aprobación por los órganos regulatorios de medicamentos. Hablamos de FDA porque estamos hablando de América, ¿sí? FDA en Estados Unidos. INVIMA se rige mucho por FDA. Entonces, Eteplirsen es otra de las terapias que aparece, bueno, Ataluren, perdón, la primera, Eteplirsen, posteriormente Golodirsen, Casimersen, que son terapias de salto de elección. Y vamos a ver, bueno, estas son las que tienen FDA y esta tiene una aprobación condicional de la EMA que está en estudio y pues a nivel de aprobación final como tal, a ver qué pasa. En marzo ya se tiene una respuesta a nivel de la EMA. ¿Qué pasa? Que existen otras terapias que están en proceso y de aquí saco las microdistrofinas porque ya en junio de este año salió FDA para una de las microdistrofinas. Aquí nos faltaría poner la microdistrofina porque en Estados Unidos ya hay FDA para una de las microdistrofinas que estaban en estudio. Entonces, ¿qué pasa con estas nuevas terapias? Que son específicas para mutaciones específicas de distrofia muscular de Duchenne, es decir, no es para todos los pacientes, sobre todo estas que estamos aquí mirando. Entonces, vamos aquí a aprender un poquito o a repasar un poquito de genética básica y es para entender por qué sirven estas mutaciones. Y es que resulta que para que la proteína, el gen de la distrofina va a producir una proteína que se llama distrofina. El gen produce una proteína que se llama distrofina, que es la que se encarga como el sustrato importantísimo para los músculos. Y para producir esa proteína, hagan de cuenta que es una cadena larga, ¿sí?, de proteína, se requiere que haya una lectura adecuada de las diferentes letricas que tiene mi ADN. Hagan de cuenta que es una máquina de escribir. Y entonces hay una estructura que se llama ribosoma, ¿sí?, que es este, y va de 3 en 3 poniendo las diferentes letricas para que se creen aminoácidos y estos aminoácidos al juntarse se forman en proteínas, se convierten en proteínas. Pero resulta que esas letricas tienen una secuencia que debe ser normal para que se complete la producción de la proteína, que es la distrofina. Y esa distrofina tiene 79 exones, es decir, que esa maquinita o ese ribosoma tiene que leer todo, 79 exones, y cuando ya llega al exón 79, para, y ya, pum, sale la proteína que se produce completamente y sale la distrofina normal. Es lo normal que debe pasar. Pero resulta que existen algunas mutaciones, se llaman nonsense, que son mutaciones puntuales, que hacen que en lugar de que esa señal de parada esté en el exón 79, aparezcan señales de parada antes. Entonces puede aparecer en el exón 14, otro por allá en el exón 20. Y a partir de ese momento en que aparece esa parada prematura o antes de tiempo, se trunca la producción de la proteína. Y se truncó donde fue, ¿sí? Entonces la proteína queda incompleta y no sirve. Entonces es como si estuviera la maquinita ahí tratando de escribir y mira, no sirve esa hoja, pum, la botamos, no sirve para nada. Y eso es lo que producen estas mutaciones nonsense. Una parada prematura antes de que se produzca toda la proteína y entonces la proteína que se genera no es funcional. ¿Listo? Entonces acá está el codón de parada prematuro, corta la proteína y se truncó. O otro ejemplo que les quiero traer hoy es como si fuera una cremallera que está la doble hélice de DNA, está tratando de producir la proteína, perdón, y es como si intentáramos pasar una cremallera que tiene un problema y no pasa, y no pasa, y no pasa, y no pasa, no se pudo continuar. ¿Por qué? Porque hay algo que la está truncando. Entonces acá vamos a ver el ejemplo de la cremallera. Entonces está el señor aquí tratando de subirse la cremallera y no pudo. Entonces, ¿qué pasa? A nivel genético,
Nuevamente estamos en el proceso de producción de proteína, van los ribosomas, van aquí los de 3 en 3 las tripletas, listo, y se van ubicando donde tienen que ubicarse y van sacando unas, digamos, unas moléculas que llaman aminoácidos que se van uniendo y son las que al final van a generar la proteína. Pero miren ustedes que aparece el codón de parada y entonces se truncó ahí, la cremallera se frena. Entonces lo que hacen algunos medicamentos es que se omita ese codón de parada, o sea, o se ignora, por decirlo así, y se sigue la producción de la proteína. ¿Por qué? Si no, se quedaría truncada esa cremallerita o esa producción de proteína ahí donde está ese problema del codón de parada. Entonces, Ataluren es una molécula, ¿sí?, que se hizo o se elaboró para que esa señal de parada se ignorara, la que hablábamos, que se generaba por esas mutaciones prematuras. Entonces, Ataluren lo que hace es decirle, ojo, no le haga caso a este codón de parada prematuro, señor ribosoma, siga produciendo la proteína. Siga adelante para que complete la producción de la proteína. Porque si no, queda truncada o frenada acá y no se puede producir el resto de proteína y queda anómala, no sirve. ¿Cómo lo van a encontrar ustedes en los diferentes estudios genéticos? Va a aparecer en la nomenclatura así con un asterisco, con la palabra stop o con una X, ¿vale? Esta es la mutación o las mutaciones que les va a servir a Ataluren. Porque si son otras mutaciones, missense, friendship, otras que aparecen con otras señales, no va a servir el Ataluren porque no tiene el mecanismo para ignorar ese codón de parada, no les va a servir, ¿vale? Entonces, por eso, ustedes van a ver que en las consultas los médicos somos tan incisivos en saber qué mutación tiene el paciente y nos deben decir esos reportes. ¿Es nonsen? ¿Es minsen? ¿Cuál mutación es? Si dice nonsen, perfecto, sabemos que le puede servir a Ataluren. Pero si dice otra cosa, por más de que nosotros queramos ofrecer cosas, no va a servir el medicamento porque no tiene los mecanismos, ¿vale? Entonces, ojo con eso. Este año salió, por ejemplo, este artículo que es muy importante, que evalúa la seguridad y la efectividad del Ataluren en pacientes con distrofia muscular de Duchenne, comparado con un grupo de pacientes que no estaban con Ataluren, pero sí con corticoides, y el estudio se realizó para analizar entre el 2015 y 2022. Entonces, este año nos mostraron los resultados, y una cosa importantísima a resaltar, y es que comparan los niños que están en tratamiento con corticoide solito y los niños que recibieron Ataluren corticoide y a ver cómo les iba. Entonces, una cosa muy importante a resaltar y es que los pacientes con Ataluren tuvieron una mayor prolongación en la pérdida de marcha. Normalmente con corticoides la pérdida de marcha se perdía, la marcha se perdía a los 13, casi 14 años, pero acá con Ataluren se logra en este estudio, por ejemplo, demostrar que la pérdida de marcha se prolongaba hasta los 17 años, por ejemplo, es decir, teníamos mayor ganancia en tiempo para pérdida de marcha. Y ustedes dirán, pero bueno, son 3 años, pero son 3 años o 4 años que para un niño es fundamental en independencia, en muchas cosas de la vida diaria que le facilita poder todavía caminar. Entonces, es un beneficio importante y es un beneficio que tienen solo los pacientes que son candidatos a Ataluren. Entonces, importante beneficio. Pero también en Ataluren se ha estudiado otros parámetros, no los traje todos, pero también hay, por ejemplo, parámetros a nivel del tiempo que tardan en perder la función mano-boca, por ejemplo, y lo pulmonar. A nivel pulmonar, los niños que fueron tratados con Ataluren y corticoides tuvieron un retraso de 3 años en que esa capacidad vital forzada fuera la más, o sea, cuando ya los niños llegan a menos de 60%, ya es que casi que están en insuficiencia respiratoria y requieren, pues están muy mal desde el punto de vista pulmonar, ¿cierto? Pero los niños que son tratados con Ataluren y corticoides vemos que hay un retraso, o sea, que se conserva más y que no pierden tan rápidamente esta función pulmonar. Y esta capacidad se logra incluso mantener hasta los 18 años. Esto es importante porque es pacientes que solo están manejados con corticoides, uno ve que más o menos según los estudios, hasta los 15 años más o menos se logra conservar, 16 años, esa función pulmonar, que no llegue o que no caiga menos de 60% o que no sea menos de 1 litro. Beneficio, claro, importantísimo, porque si yo tengo buena función pulmonar, eso también es calidad de vida y pronóstico de vida.
Entonces, en conclusiones, ¿Ataluren favorece significativamente el retraso de pérdida de la ambulación? Sí. ¿Mejora el rendimiento en pruebas de función cronometrada, o sea, pruebas de función motora? Sí. Y tiene un impacto benéfico en la parte pulmonar, ¿cierto? En los pacientes que recibieron, que si los comparamos con los niños que solo reciben corticoides. Entonces, nuevamente insisto, los niños que tienen este tipo de mutaciones y son candidatos a Ataluren, pues deben ser evaluados por un grupo especializado y definir que pues es un beneficio, son beneficios que vale la pena tener en cuenta. Este es el Ataluren como vienen en sobres granulados, miren ustedes cómo vienen estos sobrecitos, esta es la dosis, 40 miligramos por kilo, que se divide en 3, 10 miligramos en la mañana, 10 a mediodía y 20 en la noche, ¿vale? Entonces estas son las presentaciones. Y les cuento que a nivel mundial, pues nuevamente, ojo, indicación solo mutaciones nonce. A nivel mundial, la indicación en la mayoría de los países que está indicado es a partir de los 2 años, ¿sí? Y tienen aprobación por entes regulatorios a nivel, después de los 2 años en Brasil, en Islandia, en Israel, Kazajistán, Unión Europea con su regulación condicional de momento, Liechtenstein, Perú, Uruguay y Noruega, ¿cierto? Y en pacientes mayores igual a 5 años, en Chile y en República de Corea. Aquí en Colombia y en algunos países de Latinoamérica, no tenemos aprobación INVIMA, pero sí tenemos una posibilidad a través de un programa de acceso temprano que aquí en Colombia se llama Vital No Disponible. Hay que llenar miles de documentos, un montón de cosas para el INVIMA, pero se pueden lograr. Son programas de acceso temprano y eso es lo que nos ha permitido que nuestros niños de Colombia, que pueden ser candidatos, pues reciban Ataluren. También creo que hay figuras similares en Ecuador, Argentina, Guatemala y Panamá. A nivel, este es un artículo alemán, bueno, esto está en alemán, pero básicamente lo que mencionan ellos es que es un consenso de expertos en terapias en distrofia muscular de Duchenne en niños que ya no caminan. Entonces, aquí lo traje a colación porque es un artículo alemán y en Alemania hacen hincapié de que los pacientes deben seguir tratándose con Ataluren, así hayan perdido la marcha, porque pues obviamente hay que trabajar en evitar ese deterioro en la función muscular proximal, en la función muscular pulmonar, en la función muscular de miembros superiores. Entonces, la recomendación para ellos, para este grupo, este es un artículo alemán que salió en el 2021 para ellos, entonces en Alemania, se considera que se debe continuar el manejo con Ataluren así el paciente no camina. ¿Listo? Estos son lineamientos internacionales en Alemania. Aquí en Colombia, el primer niño que fue tratado fue en diciembre del 2016, a través del programa de acceso temprano que ya les mencioné cómo se llama. Y actualmente los niños que están en tratamiento en Colombia son 59 niños. Hice un rastreo a nivel de Latinoamérica y sé que hay pues algunos países que no tienen Ataluren y no tienen forma o han formulado pacientes y no los han aprobado. Chile tiene pacientes con aprobación, por ejemplo. Entiendo que Uruguay empezó hace muy poquito. Entonces, es decir, el panorama es diferente en cada país, es diferente y pues obviamente como médicos también estamos sujetos a lo que aprueben o los mecanismos de regulación que tengamos a nivel país. Beneficios ya se los muestro. ¿Hemos aprendido? Sí, hemos aprendido y ya sabemos que hay beneficios y que hay pues pacientes que pueden ser tratados y en nuestro país tenemos ya 59 niños. Otros tipos de terapias que están actualmente y que es importante empezar a hablar y son las terapias de salto de elección, que eran las otras que ustedes vieron en esa línea de tiempo, que ya tienen pues terapias de aprobación por FDA. Entonces, la primera que salió aprobada fue el Eteplirsen, que es una terapia que va dirigida a salto de exón 51, y resulta que aquí aproximadamente el 13% de los niños en general de distrofia muscular de Duchenne pueden ser los beneficiarios porque pueden tener este tipo de mutaciones que se benefician a este tipo de terapia, ya les muestro cuáles son. Golodicen fue el segundo en tener FDA, y aquí el exón, el salto de exón es del exón 53, ya les explico a qué se refiere eso. Y las mutaciones posiblemente candidatas son el 8%, también tiene FDA. Y el último que logró FDA fue Casimersen,
que también es una terapia de salto de elección. Aquí el exón a saltar es el 45 y las mutaciones posiblemente candidatas son el 8% de las mutaciones en general. También tiene FDA a partir del 2021 de febrero. ¿Qué pasa? Que también son terapias específicas de mutaciones. Vimos que Ataluren es mutaciones nonsense. Aquí vamos a hablar de lesiones de exones y ya les explico a qué se refieren eso. Entonces ustedes, si son papás o mamás de niños con Duchenne, van a ver que en los estudios genéticos les van a decir estos términos. De lesión de exón o mutación puntual nonsense, NINSER, así. Pero en este caso vamos a hablar de lesiones de exones. De lesiones de exones. Así es que debe decir. Pero son algunos, no son todos los exones, no son todas las lesiones de exones, son lesiones de exones específicos que dañan el marco de lectura, y ya les voy a explicar a qué se refiere eso. Resulta nuevamente que aquí tenemos nuestro gen de la distrofina, del 1 al exón 79. Nuevamente aquí nuestra maquinita, hagan de cuenta que es como una máquina, pero hablemos de que está leyéndose se va leyendo la secuencia y se va generando la proteína hasta completar estos 79 exones. Para que se lea adecuadamente, para que se produzca adecuadamente, esta proteína debe ser adecuadamente leída, esa letrica por letrica, como vimos en el video anterior. Si una letrica de ellas falla, puede que no esté un exón, entonces se nos vaya el exón 1, o se nos vaya el exón 8, o se nos vaya del exón del exón 36, 37, se nos vaya un buen pedazo, o se vaya, por ejemplo, un buen pedazo y solo esté del 57 de aquí, se dañe un buen pedazo hasta el 64, o se vaya solo un exón, es decir, las deleciones de exones pueden ser de un exón o de varios exones. Entonces, pueden haber mutaciones que digan, de lesión del exón 51 al 64, se perdió una buena información, ¿sí? Y cuando se dañan partes de este gen, se daña lo que se llama el marco de lectura, nuevamente, cómo se va leyendo la proteína, porque eso tiene létrica por létrica y esas létricas tienen que estar bien en la organización que es, o si no, no se produce el gen de la distrofina. Entonces, quiero toda la atención de ustedes acá y les voy a explicar cómo es esto. Entonces, aquí esto va a funcionar como cada exón se va a empatar uno con otro como si ustedes estuvieran armando un rompecabezas, ¿listo? Entonces son 79 exones y cada uno de esos exones se empata perfectamente uno con otro, como si fuera un rompecabezas. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Tenemos un niño con una deleción del exón 52, es decir, tiene una mutación en ese exón. Entonces, no está el exón 52. ¿Qué pasa? Tengo exón 49, 50, 51 y al set 53. Entonces, cada exón debe empatar con el otro como si fuera un rompecabezas. Entonces, ustedes dirán, aquí, ¿empata el rompecabezas? ¿Este empata con el otro? No empata. Entonces, al no empatar, eso digamos que estoy haciéndoles una analogía, es lo que llamamos ruptura del marco de lectura. Entonces, ahí no se produce proteína funcional y hay básicamente una ausencia de proteína funcional en un niño que va a hacer o desarrollar un Duchenne, ¿cierto? Pero resulta que los investigadores dijeron, bueno, pueden haber ciertas mutaciones que yo puedo utilizar unas moléculas que me puedo saltar, o sea, están al lado de las mutaciones, son unas moléculas que se pueden pegar cercanas al sitio de la mutación y pueden saltar algunos exones y hacer que empate la secuencia. Entonces, volvemos al niño que tiene la lesión del exón 52 y que tuvo una ruptura del marco de lectura y por lo tanto la proteína de la distrofina no se produjo. Entonces, volvemos al niño que tiene la mutación del exón 52. ¿Qué hago yo para que empate y no se quede así? Entonces, ¿qué dijeron los investigadores? Hay unas moléculas que se llaman oligonucleótidos antisentido que se pegan a algunos exones, los saltan, es decir, los omiten y los quitan de ahí y modifican ese corte y empalme. ¿Para qué? Para que favorezca una adecuada lectura y se produzca algo de proteína funcional. Entonces, por ejemplo, en este paciente de lesión del exón 52, es un paciente que puede ser candidato a Golodirsen, que es una de las terapias de salto del exón. Y Golodirsen dice, me voy a saltar, el exón a saltar o a donde me debo pegar es el exón 53. Entonces se pega aquí el exón 53, lo omite y hace, o sea, lo quita de ahí y hace que la lectura se restaure. El 54 sí empata con el 51, entonces se restaura la lectura
de la proteína, pero no es completa. Sin embargo, la lectura sí se puede seguir dando, porque miren ustedes cómo empatan, nuevamente como si fuera un rompecabezas. Pero aquí, claro, le falta el exón 52, el exón 53, porque pues no están, se saltó el 53 y la mutación del 52 pues también hizo que no sirviera ese exón. Entonces, se lee la proteína, no es completa, pero sí es una proteína que se puede leer. Al no ser completa, los niños quizás pasan de tener un fenotipo o un comportamiento clínico de Duchenne más hacia Becker, o sea, un fenotipo menos severo. ¿Listo? Volvemos al niño que tiene de lesión del exón 52, es decir, mutación del exón 52. Entonces, este exón no existe porque está mutado. Entonces, ¿qué dicen? También le sirve el eteplirsen porque el eteplirsen permite que se salte el exón 51. Entonces, ¿cuál es como mi barrera o mi piedrita en el zapato para que se una todo y se encaje el rompecabezas? Aquí es este, el exón 51. Entonces, ¿qué dicen los investigadores? Vamos a saltárnoslo. Esa molécula se pega al exón 51, se lo salta y restaura el marco de lectura. Nos falta exones, claro, nos falta el 51, nos falta el 52, porque pues está mutado y el 51 me lo salté, pero encajaron mis piezas, encajaron los exones, se puede seguir leyendo el marco de lectura. Le faltan 2 exones, la proteína no es completa, pero el fenotipo, digamos, al no ser completa la proteína, ese fenotipo de Duchenne puede pasar como un poco más a Becker o un fenotipo menos severo. Entonces, ese es el objetivo de las terapias del exón, salto de exón, restaurar el marco de lectura. Otro ejemplo, entonces, si tenemos una mutación que no me altera el marco de lectura, y es, vuelvo al ejemplo de que estamos escribiendo en una máquina de escribir o en un computador, o en una máquina de escribir, estamos hablando de otra época, computador, estamos hablando aquí de escribir en el computador y entonces vamos a escribir esa frase, el gato que está triste y azul. Entonces, ¿tiene sentido la frase? Sí, tiene sentido la frase, pero tiene una mutación ahí, pero no la vemos. La frase está completa, o sea, no me altera el marco de lectura. La lectura, la frase, tiene sentido, tiene una estructura y la puedo leer perfecto. Pero si llegase a aparecer una mutación, o sea, un cambio de una letrica en esa frase, pues puede que me cambie el sentido. Y esas son las mutaciones out-of-frame que rompen el marco de lectura. Entonces aquí, por ejemplo, supongamos que hay una delesión o una mutación que se lleva a estas letras, la U, la E, la S, la T y la A. ¿Listo? Entonces hay una mutación, hay una delesión, supongamos que eso es un exón, pero lo vamos a llamar letras, y al estar omitidas estas letras por esa mutación, nuestra frase, ¿cómo la leería nuestro ribosoma o nuestro computadorcito que está escribiendo ahí? Quedaría, el gato, qué triste y azul. Ustedes dirán, bueno, yo medio la entiendo, pero ¿está bien la estructura? No está bien la estructura. ¿Tiene sentido esta palabra? No tiene sentido. Se rompe el marco de lectura. Es así como nuestros ribosomas leen para producir la proteína. Entonces, si hay una mutación que se cambia la letrica ahí, entonces me cambia el sentido de la lectura y pues no me va a producir proteína funcional. Entonces, digamos que decimos, vamos a usar una terapia de salto de exón que está elaborada para saltarse la Q. ¿Listo? Entonces, solo para la Q, solo se elaboró para saltar la Q. Entonces, esta frase, el gato que triste y azul, entonces si nos saltamos la Q, quedaría el gato triste y azul. ¿Ustedes qué dicen? ¿Esto tiene sentido? Sí, puede tener sentido, el gato triste y azul. No es completo como la otra frase que dice el gato que está triste y azul, no, pero sí uno tiene sentido al leerlo, o sea, tiene un sentido gramatical, una estructura. No está completa, pero por lo menos algo está de frase, más cortica, pero está. Entonces, así mismo funcionan las terapias de salto del exón. Me quita, me salta ese exón para que se restaure el marco de lectura y haya algo de proteína, no completa, pero sí algo de proteína que me pueda dar un poco más de fuerza a nivel muscular. Entonces, ¿sirven todas las terapias de salto del exón para todas las mutaciones? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque están elaboradas para ciertas exones, para ciertos exones. Y aquí está solo elaborada para el exón 53, para el 51 y el 45. Doctora, pero si mi mutación es X, ¿será que le sirven? No todas sirven. Y ya les voy a explicar por qué. Volvemos al gato que está triste y azul. Aquí no los quiero poner a cantar ni nada, simplemente es un ejemplo para que les quede sonando.
Entonces, aquí tenemos una mutación in frame que no me daña el marco de lectura. Ustedes dirán, ¿pero dónde está? Ahí está. Chiquitica, pero está, pero puedo leer la frase, el gato que está triste y azul. Vuelvo a la mutación, que en este caso abarca la I, la S, la T, la E y la I. Supongamos que esto es un exón, pero aquí le vamos a poner letrica, ¿sí? Y resulta que esta es la mutación, la que está en rojo. Entonces, ¿cómo dice mi ribosoma que voy a leerlo finalmente? Va a producir la frase o la proteína, ¿cómo va a quedar? El gato que está azul. Si le quitamos esta mutación porque el resto de letras no sirven porque está mutado, entonces quedaría la frase, el gato que está azul. ¿Tiene sentido esa frase? No tiene sentido, azul no es nada, no es una palabra, no da un sentido a una frase, es decir, me daña el marco de lectura. ¿Listo? Entonces, esta es otra mutación diferente a la anterior. O sea, la anterior si vieron que se quitaron otras letricas, aquí nos vamos a ir a esta letrica. Entonces decimos, uy, vamos a utilizar la terapia de salto del exón que se saltaba la Q para ver si le sirve. Entonces decimos, bueno, vamos a usar la que salta la Q. Si salto esa Q, ¿cómo se une la frase? Quedaría, el gato hue está azul. ¿Tiene sentido esa frase? No tiene sentido. ¿Por qué? Porque así yo me lo quiera saltar, la Q, porque esta terapia X fue hecha para la Q, supongamos, esto es una analogía, lo uso, igual me lo salto, la frase queda completamente incomprensible, esto no son palabras, por lo tanto el producto no es un producto funcional, no es una frase funcional y por lo tanto no me sirve. Entonces no sirven todas, tiene que ser exactamente las mutaciones específicas para las cuales le sirve esos saltos de los exones, no sirve para todas. ¿Listo? Entonces, vamos a poner ejemplos. Este niño tiene una deleción del exón 44. Entonces, el exón 44 no está, no sirve. ¿Listo? Entonces decimos, uy, esta mutación le puede servir el del casimersen porque está pegadito al exón que se salta el casimersen, que es el 45. Entonces decimos, no está la mutación que me interfiere para que se unan como un rompecabezas adecuadamente el 43 y el 46. Debo quitar mi piedrita en el zapato, que es el 45. Lo quito, lo omito y se restaura el marco de lectura. O sea, ahí puedo tener una proteína más cortica, pero digamos que algo de proteína me da. Pero si yo, por ejemplo, tengo un niño con una mutación puntual, que es esta, que casualmente está por acá, pero es esta mutación, no es una de lesión de exones, otra mutación, digo, le voy a poner casimersen. Entonces digo, bueno, se va a saltar el 45. ¿Se va a restaurar el marco de lectura? No se va a restaurar el marco de lectura. ¿Por qué? Porque es que no le sirve. Así lo saltemos, no le sirve. Entonces, no todas las mutaciones pueden ser candidatas a estas terapias de salto del exón. Estas son las diferentes mutaciones que sí son candidatas. Entonces, por ejemplo, si el niño tiene una mutación de deleción de exón de 3 al 52, puede ser candidato a la del 53, que sería Golodirsen. Si tiene el 14 al 52 también, si tiene el 9 al 52 también, o si, por ejemplo, tiene el 7 al 44, le sirve casimersen. Si tiene el 46 al 49, le sirve casimersen. Si tiene del 40 al 50, le sirve teplirsen. Del 9 al 50 le sirve teplirsen. Pero si dice 9 al 51 le sirve teplirsen, no, tiene que ser solo esas de lesiones, así como está en esta diapositiva. Doctora, pero es que 9 y 51 es parecido, no les sirve, porque si no va a pasar lo que les mostré en la diapositiva pasada. Se va a saltar el exón 51, pero igual no va a encajar la lectura de exones, entonces no va a servir. Ojo, esto es bien importante que lo tengan en cuenta porque pues obviamente las familias, los papás, quieren obviamente que los niños sean candidatos a cualquier terapia o a X terapia, pero no le van a servir este tipo de terapia si no tienen la mutación candidata. Entonces, en eso pues sí es importante hacer mucho énfasis. Por más de que uno quiera, no le va a servir, ¿sí? Si no tienen estas mutaciones. Por ejemplo, les traje esta diapositiva en terapias de salto del exón, ¿cómo se han evaluado? Se han evaluado parámetros nuevamente, como es la caminata en 6 minutos, como es la parte pulmonar, y este parámetro importante, que es el que les traje aquí, la pérdida de la deambulación. ¿Por qué se las traje? Porque es el parámetro que siempre van a evaluar los ensayos clínicos de nuevas terapias. ¿Qué tanto voy a ganar de años para que el niño no pierda rápido la marcha, así como lo vimos en Ataluren? En este estudio, por ejemplo, en el Teplirsen, vimos acá a 4 años
Los niños que estaban sin tratamiento son los de amarillo y los niños tratados con etilepirsen en azul. Entonces, a 4 años vimos que el 83, casi 85% de los niños a 4 años permanecían caminando, ¿cierto? Conservaban la deambulación con respecto al 25% aproximadamente de los niños que no recibían etilepirsen y eran candidatos a tratamiento, pero no lo recibieron. Entonces, ¿qué diferencia hay? Claro, que si yo le doy una terapia modificadora, puedo ganar tiempo en evitar pérdida de deambulación. ¿Estoy logrando curas? No estoy logrando cura en ninguna de estas terapias, pero sí logro años de conservación motora. Y así ustedes pueden encontrar muchos más artículos donde dicen la función pulmonar, Eteplirsen, Engolodipsen, la parte motora, Eteplirsen, Engolodipsen, Casimersen, que eso es el objetivo. Y también se evaluó a nivel de biopsias musculares que tanto ganaban distrofina los pacientes cuando estaban tratados, que obviamente cuando se trataba se veían un poco más teñidas las biopsias de más distrofina porque teníamos este tipo de terapias. ¿Estamos ganando cura? No, pero sí estamos ganando algunos beneficios que hay que tener en cuenta. Aquí en Colombia, ¿qué tenemos? Tenemos actualmente 16 pacientes actualmente en tratamiento, 7 con Golodirsen, 6 con Eteplirsen, 3 con Casimersen. Y el primer paciente empezó su tratamiento el 25 de agosto del 2021, es decir, pues relativamente reciente, a través también de programa de acceso temprano que en Colombia se llama Vital No Disponible. No tenemos INVIMA, pero tenemos esta posibilidad a través de Vital No Disponible, que es un programa de acceso temprano aquí en Colombia. ¿Qué otras? Bueno, en general el panorama, ninguna terapia tiene VIMA, pero pues existen en estas moléculas que les mostré, estos programas de acceso temprano, y a la fecha no hay otras terapias, incluso a través de programas de acceso temprano. Entonces ya vamos a ver que a nivel mundial hay otras terapias, pero acá no hay más opciones para traer, digamos, para poder dar tratamientos por programas de acceso temprano y a través de INVIMA. O sea, no hay otras terapias que podamos ofrecer y que estemos ofreciendo en Colombia. Sin embargo, Colombia ya ha tenido la oportunidad de ser incluido en centros de investigación, como centros de investigación aquí en Colombia, se han escogido centros de investigación donde se puedan llevar a cabo ensayos clínicos. Ustedes dirán, pero ¿de qué me habla, doctora? ¿Qué es esto? Entonces, ¿qué es un ensayo clínico? Los ensayos clínicos son todos estos procesos que tiene que llevar un medicamento para ser aprobado. Tiene que pasar por muchas fases de aprobación. Y esto viene de fase preclínica. La fase preclínica habla de la fase donde se empieza a probar en ratones, en monitos, bueno, en otros en animales. Y ya cuando se prueba, pasa a la fase clínica. Y la primera fase es aquella donde involucra 20 a 11 participantes. Y aquí es para saber cómo funciona el medicamento en el cuerpo humano. Es la primera fase. Se aprobó y pasó esta fase, entonces pasa a fase 2. Y aquí ya son más pacientes, 300 pacientes. Y aquí es para conocer, ya sabemos cómo funciona en el organismo del ser humano, ahora el objetivo es conocer si las personas pueden usar con seguridad el tratamiento, o sea, seguridad. ¿Sí? ¿Es seguro? Sí o no. Entonces, pasan esta fase, entonces el medicamento en estudio pasa a fase 3. Y aquí en fase 3 ya dura un poco más, hasta 3 años puede durar en fase 3. Involucra mucho más población, 300 a 3.000 participantes que tienen la enfermedad. Y aquí no es solo, aquí ya sabemos que es seguro, aquí lo que vamos a evaluar es si hay seguridad de posibles efectos secundarios y la eficacia. Entonces aquí ya es importante porque aquí ya pasa a ser, después, si pasa esta fase, pasa a ser evaluado por FDA, por ejemplo, en el caso de FDA, y ya pasa a comercializarse, pasa a la fase 4, que es la fase que, donde ya el FDA ha autorizado su uso, y ya los investigadores siguen indagando, bueno, qué beneficios tenemos a largo plazo, los que están tratados tienen algún efecto secundario a largo plazo, cuál es la mejor manera de usarlo, quizás si le aumenta un poquito la dosis puede ser mejor, y estas son todas las fases que requieren para ser aprobados los medicamentos. Desafortunadamente, la historia hasta el momento era que siempre era Estados Unidos, Europa, los hospitales o los centros de investigación donde siempre llegaban los ensayos clínicos. Pero recientemente Colombia fue elegido para participar en el Mission, que fue un ensayo clínico que llevamos a cabo en el Hospital Universitario San Ignacio. Yo fui su investigadora del Mission, y el Mission fue un fase 3 que fue diseñado para evaluar la seguridad y la tolerabilidad de 2 dosis de Eteplirsen, es decir, la terapia de salto de exón 51.
Estos eran como los criterios de inclusión. Aquí no todos los pacientes podían ser candidatos, tenían que tener las mutaciones específicas para ser candidatas a en las que ya les mostré atrás. Que si tiene otra, no podían ser candidatos. Tenían que tener esta edad, tenían que tener marcha independiente y bueno, otros parámetros que establecía el estudio. No nosotros como hospital, sino el estudio internacional. Pero este estudio se cerró ahorita en septiembre y ningún paciente logró vincularse porque no cumplían criterios y luego se cerró. Criterios de inclusión, es decir, por más de que uno quiera vincular a un paciente o que sea incluido, si no cumple los criterios que tenía todo el protocolo, pues no podían ingresar. A nivel Latinoamérica, Mission también llegó a Argentina, por ejemplo, aparte de Colombia, pero ahora en septiembre se cerró el reclutamiento, es decir, ya no están reclutando o aceptando más pacientes. ¿Por qué? Porque casi siempre, como los grandes centros que tienen oportunidad de estos ensayos clínicos son internacionales, ven muchísimos pacientes y son los que más reclutan pacientes, tienen pacientes que pueden ser vinculados al estudio y ellos tienen unos cupos. Entonces, por ejemplo, dicen, Mission va a ser para 120 pacientes solamente. Y si ya 120 se cumplió en Estados Unidos, se cerró el estudio para todo el mundo. Si Estados Unidos y Europa llenaron los 120, se cerró. Que si los otros países tenían posibles niños y quedamos en un 121, a ver si de pronto se le abre un cupito a ese otro niño, no, son supremamente estrictos y tienen una población ya definida desde que empieza el estudio y de ahí no se sale. Entonces, cuando ya completan el cupo, que casi siempre se llenan con los pacientes de los centros internacionales, pues desafortunadamente los países como el nuestro se quedan pues esperando, no hay un reclutamiento adecuado. Sin embargo, la buena noticia es que ya a nivel internacional pues ya empezaron a ver a Colombia como un posible país donde se pueden hacer estos estudios y obviamente esto es importante porque abre la puerta a que quizás a futuro lleguen otros ensayos clínicos para Duchenne o distrofias musculares y podamos ofrecerles a los pacientes poder recibir un tratamiento a través de un ensayo clínico. ¿Cuáles son las nuevas terapias en distrofia muscular aprobadas en el mundo? Por FDA, perdón. Están todas estas. Perdón. Un segundito. Están todas estas. Sin embargo, a nivel Colombia, no tenemos más terapias sino las que ya les mencioné. En junio sale esta noticia de última hora. Perdón. Y es la reciente aprobación de la primera terapia génica para distrofia muscular de Duchenne. Esto fue el 22 de junio de este año. Y es que fue escogida, perdón, la terapia génica de Sarepta. Sarepta es una industria farmacéutica que ya venía en investigación, pasó todos los pasos de ensayo clínico que ya les mencioné y fue aprobada. Se llama Elevidys y esta es una terapia génica que es de microdistrofinas, una terapia génica que fue aprobada en niños que caminen, que tengan marcha, entre los 4 y 5 años con distrofia muscular de Duchenne. ¿Qué dijeron en la aprobación? Que está aprobada excepto para niños que tengan de lesión en exón 8 y o exón 9. ¿Por qué para estos exones no? Porque resulta que en los estudios clínicos, en las fases del ensayo clínico, se encontró que estos pacientes podían tener un efecto adverso grave, que es una miositis autoinmune, es decir, que nuestro cuerpo empezaba a generar respuesta autoinmune y atracaba nuestro músculo, y entonces, sobre todo, esto se observó en los niños con estas mutaciones de exón 8 y 9. También hicieron hincapié en que hay datos limitados en niños y que hay que tener precaución en niños con lesiones de exón del 1 al 17 y del 51 al 71. Del resto de lesiones de exones no hicieron ninguna anotación, sobre todo hincapié de contraindicación absoluta en estos exones. En estos ensayos clínicos se evaluó inicialmente 80 niños tratados en 3 estudios
que pasaron las fases de ensayo clínico, que son estas, y se establece un perfil de seguridad del EVIDIS, y ya se establece un fase 3, un estudio fase 3 con 126 pacientes entre 4 a 7 años. Doctora, pero yo soy colombiano, soy latinoamericano, pero esto está en Estados Unidos, allá es donde hay la aprobación. Desafortunadamente en Colombia no hay acceso ni siquiera a través del programa de acceso temprano para traer una terapia génica, ¿sí? Los niños que están recibiéndola actualmente viven en Estados Unidos, están en Estados Unidos y están siendo tratados allá. ¿Listo? Entonces, es lo que hay allá. ¿Cuándo va a venir acá? No lo sabemos. Hoy justamente estamos actualmente en el Congreso Mundial de Neuromuscular, la World Muscle Society, y me contaron que próximamente quizás se abre apertura, quizás el primer país que podría llegar a ser aquí en Latinoamérica que pueda traerlo es Brasil. Puede ser, es como una información que no está confirmada y no está todavía aprobada ni nada, pero parece que Brasil es como el primero que está más cercano a traerla a nivel latinoamericano. Ojo, no es algo confirmado, ni es algo que ya esté aprobado, no. ¿Dónde sí está aprobado? Estados Unidos es donde tiene FDA, ¿sí? Colombia ni otros países, incluyendo Brasil, no está aprobado. Ni Argentina, ni Chile, ni Perú, ni nada. Estados Unidos. Doctora, pero mi hijo tiene 6 años. No, tiene que cumplir los criterios que dice el estudio. Aquí es que de aprobación es 4 y 5 años, 4 a 5 años. Esos son como los criterios que se establecieron para poder empezar esta terapia. ¿Y cómo se hace esto de la terapia génica? Y es que aquí en las terapias génicas lo que hacen es tratar de utilizar un vector, ¿sí? Que es como en este momento, pues el vector que más se está utilizando es el adenovirus. Este adenovirus, que es un virus, ¿sí? Modificado, un adenovirus modificado, se modifica y lo que hacen es extraer el DNA del virus y utilizar toda la maquinaria de ese virus, la envoltura y toda la maquinaria de replicación del virus, pero le sacan el DNA del virus para que obviamente no afecte mi cuerpo. Entonces, dentro de esa cápsula o esa maquinaria, lo que hacen es introducir el DNA del gen que yo quiero ingresar a mi cuerpo, y entonces ya ingreso ese DNA, perdón, del gen que quiero ingresar al diferente cuerpo, y utilizo toda la maquinaria de ese virus modificado, y entonces entra al cuerpo y dentro del cuerpo ya se desintegra y ya libera el DNA del gen que yo quiero, digamos, pasar y ya modificar a nivel del ser humano. ¿Listo? Entonces, existen diferentes modificaciones que se deben hacer al virus porque, pues obviamente no debe hacer daño, no debe hacer daño al cuerpo. Y debe modificarse de acuerdo a las diferentes distrofias musculares. Entonces, hay adenovirus modificado para distrofia muscular de Duchenne. Hay otros estudios de adenovirus que se están haciendo para otras terapias génicas de otras distrofias. Entonces, cada distrofia tiene un adenovirus modificado, ¿sí? Lo bueno es que cuando se modifica para diferentes enfermedades tiene gran afinidad por las células musculares y esqueléticas y del corazón, y baja actividad autoinmune para que evitemos esas reacciones adversas que se podrían generar, ¿vale? Entonces acá, nuevamente, es un adenovirus, pero modificado, modificado. ¿Qué pasó con distrofia muscular de Duchenne que tardó tanto en ser aprobada o salir una terapia génica? Si eso venía desde hace rato, muchas terapias génicas tratando de aprobarse, y es que el gen de la distrofina vieron que tiene 79 exones, es uno de los más grandes, y por lo tanto hacer que quepa esa información genética en esa molécula tan chiquitica, que es un vector, era bastante difícil. Entonces lo que hicieron los investigadores fue recortar la estructura larga de la distrofina, de los 79 exones, en porciones más pequeñas. Eso se llama microdistrofina, o sea, la volvieron más chiquitica, para que pudiera entrar más fácil dentro de la molécula y los vectores fueran más fáciles de manejar, ¿sí? Entonces, esa es la microdistrofina que se creó, Sarepta, que es la única que está aprobada, y en los estudios se observó que los pacientes tratados aumentaban el porcentaje de distrofina, por ejemplo, en las biopsias musculares en las inmunohistoquímicas. Esto es un paciente con distrofia muscular de Duchenne sin tratamiento. Miren ustedes que no brilla nada porque no tiene casi distrofina. Aquí también otra brilla poquito,
pero ya después del tratamiento, post-tratamiento, ya vemos que brilla un poco más, es decir, que la cantidad de distrofina se incrementó. ¿Cura? Doctora, ¿cura? ¿Es una cura? No, aparentemente no es una cura, porque aquí no tenemos todo el fragmento de distrofina, no lo tenemos, tenemos un fragmento más chiquitico. ¿Cambia quizás la evolución de la enfermedad? Sí, igual como les digo, está recientemente aprobada, recientemente es junio del 2023, los únicos niños que están, ya llevan algunos años, 3 años, 4 años, con terapia génica son los que participaron en los ensayos clínicos, pero más allá de tiempo no hay porque pues es relativamente reciente. Entonces, a futuro, ¿qué va a pasar? ¿Cómo es la evolución? No lo sabemos. Solo sabemos lo que han ido mostrando los niños que participaron en los ensayos clínicos. Pero por supuesto, es un avance científico grandísimo porque ustedes tratar de modificar un gen, volverlo más pequeño y meterlo en una molécula para que ingrese a un ser humano, eso es un avance científico grandísimo. Entonces, vale la pena pues, tenerlo presente. ¿Cuándo llegará acá? ¿Será que lo podemos traer? No lo sabemos, porque ustedes saben que todos los medicamentos, para poder traerlos o aprobarlos o formularlos, tienen que pasar por unos procesos regulatorios y los médicos tenemos que ceñirnos a estos procesos regulatorios. Pero bueno, ¿qué hay en el mundo adicional? Ya para terminar, estamos hablando en general de FDA, que tiene aprobación, pero ¿qué viene en curso en investigación? En investigación, ¿qué viene? Nuevas moléculas, por ejemplo, como corticoides. Y esto es uno nuevo que se llama vamorolone, que también está en fase 3, y este es uno de los artículos donde evalúan vamorolone y lo comparan con prednisolona a ver cuál es mejor. Y es que resulta que el vamorolone es otro tipo de corticoide, pero tiene una gran diferencia. A nivel estructural es diferente, es parecido, pero tiene unos grupos hidroxilo diferentes acá, que no tiene la prednisolona acá, y esto hace que, bueno, tiene el efecto antiinflamatorio para evitar esa fase inflamatoria que me lleva a la necrosis o la muerte celular, la tiene. Pero a diferencia de la prednisolona o los corticoides convencionales, es que a nivel del núcleo de la célula no se une a unos receptores que son nucleares, y eso hace que si lo hacen la prednisolona, mire que se une a un montón de receptores nucleares, en cambio vamorolone no, y lo que hace es facilitar que los efectos adversos sean mucho menores, entonces la ganancia de peso, que la osteoporosis, y pues eso obviamente es una ganancia muy importante si se llegara a probar a nivel mundial o a nivel Colombia o a nivel Latinoamérica, porque pues son menos efectos adversos que obviamente quisiéramos que no estuvieran presentes en los pacientes, pero pues igual, de momento solo tenemos deflazacor o prednisolona y es lo que estamos dando porque tenemos que aprovechar el beneficio. Pero vamorolone, lo que se está estudiando es eso, que tiene beneficio a nivel motor antiinflamatorio, pero los efectos adversos son menores. Y es que, por ejemplo, en vamorolone también los estudios están mirando, bueno, ¿cuánto se demora el paciente o el rendimiento en las diferentes escalas? Escalas motoras, Norestart, de marcha en 6 minutos, y subir 4 escaleras, etcétera. Y lo que se ha observado es que los niños tratados con vamorolone, por ejemplo, esto de azulito y este azulito, les va mucho mejor en puntaje que si están tratados con prednisolona, y que también los efectos adversos son menores. Doctor, ¿está aprobado? No está aprobado, no tiene FDA, apenas hace parte de ensayos clínicos fase 3, entonces no está aprobado todavía, pero está en estudio. ¿Cuándo va a salir aprobado? No lo sabemos, no sabemos qué va a pasar, porque obviamente todo lo que les voy a mostrar son ensayos clínicos, no se pueden formular ni nada por el estilo, son ensayos clínicos. En otras distrofias musculares que hay, doctora, solo Duchenne, no, Duchenne es la más frecuente, claro, la primera que se descubrió y la que más población tiene a nivel mundial, entonces las investigaciones casi siempre van más hacia Duchenne, pero hay muchas investigaciones hacia otro tipo de distrofias, y aquí les traigo una que también me parece importante que la conozcan, y es en distrofias de cintura. En distrofias de cintura, la más frecuente que la más frecuente a nivel en general de todas las distrofias de cintura es las calpainopatías. Calpainopatías. No se llaman como antes se llamaba de distrofias del anillo óseo, eso está mandado a recoger, ese nombre no se debe usar, no tiene nada que ver con el hueso ni nada. Se llaman calpainopatías y es el gen, la calpaina 3, es la más frecuente.
Pero Sarepta, que es una industria farmacéutica, al igual que otras, pero Sarepta es la que más investigaciones está haciendo en otras distrofias de cinturas. Entonces Sarepta está desarrollando terapias con adenovirus modificado, o sea, terapia génica, para beta-sarcoglicanopatía, alfa-sarcoglicanopatía, gamma-sarcoglicanopatía, es decir, la mayoría de las sarcoglicanopatías, que en la evolución clínica se parecen mucho a la distrofia muscular de Duchenne, pero pues obviamente las mutaciones son diferentes. Disferlinopatía, anoctaminopatía y calpainopatías. Son investigaciones, están en fase de ensayos clínicos. ¿Se puede formular? No se puede formular. Están en fase de ensayos clínicos. Los únicos pacientes que quizás lo están recibiendo son aquellos que en esos países donde se están desarrollando esas investigaciones están participando. ¿Lo podemos formular acá? No lo podemos formular acá porque son ensayos clínicos, no están aprobados, no tienen EMA, no tienen FDA y por supuesto INVIMA no tienen ni tienen ningún programa de acceso temprano. Pero para que sepan que ya hay otras terapias en curso que están en investigación. ¿Cuándo saldrán aprobadas? No lo sabemos. Lo importante es saber que hay investigación en este tipo de terapias en distrofia de cintura, por ejemplo. Hay muchas otras distrofias musculares, claro, por supuesto, un montón, pero distrofia muscular de cintura y facioscapulohumeral son las que más investigaciones tienen en este momento. Aquí, por ejemplo, le traje unos ejemplos de lo que puede haber a nivel mundial. Colombia tiene, no. Latinoamérica tiene, no. Los centros de investigación, Norteamérica y Europa. Entonces, por ejemplo, esta, eficacia y seguridad de los MAPINOT en pacientes con distrofia facioscapulohumeral. Esto está en Rochester y es un estudio que está evaluando la seguridad y la efectividad de este fármaco en tratar pacientes con facioscapulohumeral en un tiempo de 48 semanas, ¿vale? En Clinical Trials es donde ustedes pueden encontrar todos los ensayos clínicos que están activos actualmente para las diferentes enfermedades. Entonces ustedes ponen el nombre de la distrofia y ahí les van a salir todas las investigaciones y ensayos clínicos que pueden estar activos. Por ejemplo, fase 1 y fase 2 en este ensayo que se llama Fortitude, que se está haciendo en Europa y en Norteamérica. ¿Listo? Fase 1, fase 2 son las primeras fases de los ensayos clínicos que les mostré. ¿Está aprobado? No, porque son fases de ensayos clínicos. Ojo, investigación. Entonces, lo importante es saber que hay investigación y que se están probando moléculas para poder dar tratamientos a otras distrofias musculares. Cuando ustedes entran a Clinical Trials, que es donde están todos los ensayos clínicos, también se van a ver que no solamente hay ensayos clínicos dirigidos a tratamientos, sino que también hay ensayos clínicos dirigidos a entender más los mecanismos de la enfermedad, porque todas las investigaciones parten de una investigación de saber cómo es X o Y enfermedad. Entonces, por ejemplo, vamos a abrir acá la página de facioscapulohumeral, Sociedad Internacional de Facioscapulohumeral, y los estudios, mira, aquí aparece estudios que reclutan sujetos de investigación, o sea, personas que pueden participar en los diferentes estudios para ver si algunas personas pueden participar. No solamente son estudios para tratar farmacológicamente, sino también hay estudios para conocer la enfermedad. Entonces, por ejemplo, determinantes genéticos y epigenéticos de enfermedades neuromusculares, aquí está el nombre del investigador, y pues seguramente incluirán pacientes con FSHD. Otro, Registro Nacional de Distrofia Miotónica y Distrofia Muscular Facioscapulohumeral. ¿Pero para qué quieren hacer registros? Para entender más la enfermedad y poder dirigir investigaciones específicas a esas enfermedades. Estudio de biomarcadores en distrofia facioscapulohumeral. Centro Wellstone para la investigación de distrofia facioscapulohumeral, Universidad de Massachusetts, aquí dice el nombre del investigador. Entonces siempre cuando ustedes van a buscar en ensayos clínicos les dicen el nombre y el investigador. Pero ustedes pueden ver que en estos nombres que les estoy leyendo de estudios no están hablando de estudios para tratar, sino para conocer la enfermedad. Pero esos estudios de investigación son necesarios porque los investigadores para poder desarrollar medicamentos tienen que conocer la enfermedad. Entonces, por eso, cuando ustedes van a buscar ensayos clínicos, también les van a salir estos estudios de investigación. ¿Son de tratamiento? No. ¿Son aprobados por FDA? No. Son investigación. Pero, insisto, lo importante es saber
que están en curso y que hay muchos investigadores desarrollando nuevas moléculas para lograr que en algún momento hayan terapias específicas para esas mutaciones o para esas distrofias u otras distrofias. Entonces, nuevas terapias han cambiado, sí, muchísimo. En Duchenne han cambiado un montón. En otras terapias han cambiado un montón. Esta historia continuará, por supuesto. Hay muchísimo en curso. Les comentaba que estos días estamos en el Congreso Mundial de la World Muscle Society y hay más cosas que nos están enseñando y que, por supuesto, si hay información nueva, salen moléculas nuevas, hay ensayos clínicos nuevos, pues por supuesto que esto saldrá en la página de Clinical Trials, nuevas aprobaciones, por supuesto que ustedes también las sabrán, pero de momento ese es el panorama que tenemos. ¿Hemos avanzado? Por supuesto, hemos avanzado. Si hablamos de lo que teníamos hace 5 años aquí en Colombia, hablo de Colombia, pues obviamente ya se abren las puertas para que los niños puedan acceder a ciertas terapias específicas, pero también la puerta se ha abierto a nuevos conocimientos para poder mejorar los manejos multidisciplinarios, los manejos a nivel de corticoide, a nivel de guías de manejo en general, para que los pacientes cada vez estén mejor tratados, tengan mejor calidad de vida, y obviamente pues en general esto cambia mucho el pronóstico. ¿Listo? Eso era lo que tenía yo para ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias. Doctora, no, muchas gracias a usted. De verdad que ha sido bastante explícita su explicación, valga la redundancia, y gracias a eso hemos tenido hoy una participación abismal. No se imagina la cantidad de preguntas y de comentarios positivos hacia esta charla. Entonces, de verdad, muchas gracias por tomarse el tiempo de explicarnos tan detalladamente, pues un tema que de pronto, por ser genético, puede ser tan complejo de entender. Creo que usted lo hizo muy fácil de entender para todos nosotros. Tenemos varias preguntas como muy específicas acerca de pronto de cuáles son esos exomas que pueden llegar a aplicar a los tratamientos como tal, ¿sí? Entonces nos gustaría de pronto que usted nos hiciera como un resumen general de cuáles serían esos tratamientos que pueden aplicarse dependiendo de cada una de las elecciones, como para dejar claro, porque nos han preguntado que si le aplica al exoma 3, al 5 o al 47 o al 40, como dejar más claro a cuáles se aplica para que la gente lo pueda tener un poco más, Bueno, como más clarito. bueno, en Atalure tiene que ser, por ejemplo, mutaciones que digan nonsense, nonsense. Si no dice nonsense, no son, o sea, no sirven, tiene que decir nonsense. Entonces, en los estudios genéticos, los genetistas son muy juiciosos y reportan todo eso, nonsense. Si el estudio genético no dice bien la información genética, es importante que se vuelva a pedir, o sea, se pida mayor información sobre el resultado, porque pues obviamente eso es necesario para tomar una conducta. Para las terapias de salto del exón, son específicas para las que les mostré. Si quiere puedo proyectar otra vez la diapositiva para que la tengan un momentico y ahí miren. Porque Sí, por favor, doctora. opciones pueden haber un montón, pero tiene que ser esas específicas. ¿Listo? Voy a proyectar otra vez la diapositiva. Listo, es esta. No sé si la están viendo. Sí, señora. Esta. Entonces, otra vez, entonces, estas son las únicas que son candidatas. Entonces, en el informe genético les van a decir, paciente con lesión del exón 5 al 52. Entonces uno mira, esta sí está acá, entonces es posiblemente candidata a salto de exón 53, que es Golodirsen. Salto de exón, de lesión del exón 9 al 50. Entonces uno dice, entra acá a la tablita y dice, esta es susceptible a ser manejada con Eteplirsen, que es el que se salta el exón 51. Pero dice, doctora, 9 al 51, ¿es candidata? No, no es candidata. O dice, doctora, del 9 al 10. No, mira que del 9 al 10 no hay, ¿sí? Tiene que ser del 9 al 50 o del 10 al 50. O sea, tiene que ser estas mutaciones específicas. ¿Cómo hacemos? No, básicamente cuando van a la consulta, uno mira el estudio genético, ve con su genetista también y ve el estudio genético, mira qué resultado le salió y uno va mirando, esta sí es candidata, no, esta definitivamente no es candidata, ¿sí? Siempre aparece de lesión del exón
tal a tal, ¿cierto? O de lesión del exón 8, por ejemplo, solito el exón 8. Entonces, solito el exón 8, buscamos si alguna dice exón 8, no, no dice exón 8, no es candidato, no le sirve, y no le sirve es por el mecanismo que ya les expliqué, porque están diseñadas solo para estas mutaciones, por más de que uno quiera, y que es que, es que es un numerito ahí al ladito, no, tiene que ser exacta a estas mutaciones, del 9 al 52 no es exacto, no es igual, no es igual a 9,51, no es igual, no es igual, por más de que es que se le parece, es que está al ladito, no, no es igual, tiene que ser exactamente esa mutación, de resto no va a servir. ¿Listo? Listo, doctora. Perfecto. Bueno, también nos hacen aquí muchas otras preguntas, pero antes de eso, no sé si a la doctora le molesta que de pronto nuestros participantes tomen una captura de pantalla de esta diapositiva en específico, como para que ellos lo tengan un poquito más claro. No, 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 no. Igual esto está en internet, también la pueden encontrar, o Ok, sea, es de libre listo. información. Entonces, el que gusta puede tomar una captura de pantalla como para que tenga mayor información acerca del tema. También nos están preguntando, vemos que todos estos estudios y sus resultados son tratamientos para la distrofia muscular de Duchenne, se basan principalmente en el aspecto farmacológico. O sea, es decir, que la rehabilitación física pasaría a un segundo plano o deben ir como alternadas a la vez la una con la otra para ver pues mayor efectividad. Bueno, aquí yo no mostré, digamos, que los resultados de cada uno, porque pues, si no nos toma mucho tiempo, pero los diferentes estudios, por ejemplo, Ataluren o las terapias de salto de elección, sí tienen en cuenta como parámetros de medición la función motora. Por eso ustedes ven que en los seguimientos, los que van a las juntas o van a los seguimientos, ven que siempre les pedimos escalas. Entonces, ¿cuánto empezó antes de tratamiento? ¿Cuánto fue el test de marcha en 6 minutos? ¿Cuánto es después del test de marcha en 6 minutos, por ejemplo? ¿Cuánto le dio el Norestar antes de empezar el tratamiento y cuánto le dio después del tratamiento? Es decir, para ver si el tratamiento va teniendo impacto a nivel motor, que lo motor es que básicamente, de las cosas que básicamente se tienen en cuenta, pero hay otros parámetros, la parte pulmonar, la parte cardíaca, por ejemplo, es de las cosas que más se han evaluado en los ensayos clínicos y las que piden a veces los órganos regulatorios de fármacos que nos piden, digamos, parámetros de medición para saber si el medicamento va sirviendo. Pero doctora, usted habló solo de medicamentos hoy. Claro, hoy el día era hablar solo de medicamentos, pero ya hemos tenido otras charlas y otros espacios donde hemos hecho énfasis en que el tratamiento es una cosa, pero no es base, no es la base de todo. El paciente debe seguir asistiendo a sus citas, debe seguir recibiendo sus terapias, ¿sí? Sus terapias, su manejo pulmonar, sus cuidados nutricionales, porque podemos estar recibiendo una terapia, pero si el paciente no sigue lo que es manejo multidisciplinario y lo que está escrito en las guías de manejo, podemos tomar la mejor terapia del mundo, pero si no tenemos la base fundamental, que es el seguimiento multidisciplinario y todo lo que necesita un paciente, pues la terapia no va a servir así solita. Necesita seguir en sus terapias, necesita seguir en sus citas, necesita seguir en el resto de cosas. Terapias son para cambiar, sí, por supuesto, pero si el paciente no está vinculado a un buen seguimiento y no tiene un buen seguimiento, las terapias no lo van a hacer todo. Perfecto, doctora. Bueno, aquí hay una persona que nos pregunta, la señora Ivonne Guerrero, digamos que nos ha hecho unas preguntas muy específicas. Ella nos dice que tiene un hijo adolescente de 15 años al cual están tratando en el Instituto Roosevelt en este momento. Ella nos dice que qué terapia podría aplicar para un adolescente porque ella, pues, según lo que ha visto durante toda la información brindada, que es más enfocada a niños. Entonces ella quiere saber si su hijo, por ser adolescente, podría aplicar qué opciones tiene y que si le podríamos ayudar de pronto a través de la fundación a buscarle un tratamiento como más específico a su hijo. Recuerden que la charla de hoy era de tratamientos farmacológicos, pero insisto Ujú. otra vez en que no es lo único cuando hablamos de tratamiento. Tratamiento también involucra todo lo que ya hablamos de un seguimiento médico adecuado, de especialistas, de sus terapias y todo lo que ya hablé. Cada paciente es diferente, cada paciente tiene una historia clínica diferente, ¿sí? Entonces,
escoger un tratamiento para este chico, por ejemplo, pues obviamente requiere que un grupo de médicos se sienten a ver cuál es la mutación, si le sirve alguna de estas terapias y si no, sigue el manejo convencional, corticoides, que es importante, el seguimiento de fisiatría, el seguimiento de neuro, el seguimiento de gastro, el seguimiento de neumo, eso es tratamiento también, ¿sí? Entonces, decirte si es un adolescente, si puede ser candidato, es que es muy difícil así, no más por la edad, porque los casos son diferentes uno a uno, ¿cierto? Entonces, no depende solo de la edad, sino también, vuelvo e insisto, de lo funcional, de la mutación que tenga y depende, por supuesto, también de que el paciente reciba lo otro que también hace parte de los tratamientos. Hoy hablábamos de lo farmacológico, que era el objetivo, pero tratamiento no es solo lo farmacológico y en eso hay que tener muy en cuenta. Los pacientes deben recibir cuidados generales, multidisciplinarios, adecuados, ¿vale? Y eso también es tratamiento. Listo, doctora. También nos dicen, bueno, nos dicen en el resultado de mi hijo no se especifica si es un nonocense o si es una de elección. Simplemente el resultado dice que tiene variantes de significado clínico incierto. En ese caso, ¿cómo hago yo para saber si se puede o no aplicar un tratamiento o qué pasos debo seguir con ese resultado? Cuando un resultado dice clínicamente variantes de significado incierto en una enfermedad genética, quiere decir que lo que salió en el reporte todavía no está, digamos, o sea, no te están dando un diagnóstico confirmado desde el punto de vista genético. ¿Por qué? Porque ese hallazgo que salió en ese estudio genético quizás no ha sido reportado a nivel mundial como algo patogénico en otro paciente. Si ese mismo hallazgo de este niño se reporta en el mundo, en otro paciente como un patogénico, entonces ya las bases de datos genéticas toman esos datos y dicen, ah, esto no era de significado incierto, sino que es patogénico. Entonces ahí ya cambian la información en la base de datos genética y ahí sí ya pueden decir, venga, este niño que tenía esa variante quizás no es algo incierto, sino que sí es la enfermedad. Entonces, ¿a qué voy en esto? Que cuando tenemos variantes de significado incierto, primero todavía quizás no hay un diagnóstico confirmado, pero ojo, las variantes tienen que también vincularse también a los síntomas, a los signos, a lo que tenga de síntomas el paciente, porque eso también tiene mucho que ver con un diagnóstico. Pero cuando hay estas variantes y no coinciden con los síntomas del paciente, pues este paciente va a requerir un seguimiento, una vigilancia, una revaloración por su grupo de médicos para evaluar si requieren ampliar estudios o si de pronto más adelante requiere que se revalúen esas bases de datos genéticas a ver si el resultado que le salió incierto, en algún momento ya en las bases de datos sale que ya es patogénico y le confirmaría el diagnóstico. Entonces, con una variante de significado incierto, y si no concuerdan los síntomas con los hallazgos que dice ahí, pues es muy difícil hablar de terapias o de tratamientos, ¿sí? Tiene que tener un diagnóstico ya clínico o un diagnóstico definitivo para poder hablar de un tratamiento. Perfecto, doctora. También nos preguntan, el laboratorio Sarepta en Estados Unidos acaba de ser aprobado por la FDA, que viene en un vector de adenovirus. ¿Nos puedes explicar un poco más esto? Lo expliqué, lo expliqué en la charla, lo expliqué en las últimas diapositivas y expliqué qué era lo del vector, que les decía yo que se trataba de utilizar un adenovirus que se modificaba y que dentro se sacaba el DNA del virus y se incluía el ADN de esta microdistrofina de Duchenne, que se trataba de incluir ya en el cuerpo humano para que se pudiera, digamos, trabajar trabajar en esta mutación que está dañadita y se da el vector con el ADN de ese gen de la distrofina para que pudiera empezar a hacer efecto en el cuerpo. Pero eso lo hablé en la charla. Si quiere la persona que de pronto llegó tarde o algo, esta charla va a quedar grabada y la puede revisar porque eso está explicado ahí. Claro que sí. Listo. Ya pasando ahora un poco más al tema de los fármacos, acá tenemos varias personas que nos dicen que sus hijos han sido diagnosticados con distrofia muscular de Duchenne y que aún no les han, digamos, dentro del tratamiento, asignado el corticoide como un método para tratar. ¿Qué pueden ellas hacer en ese caso? O sea, ¿cómo hacen? Pues teniendo en cuenta que la doctora explicaba que era importante este corticoide dentro de la
del tratamiento como tal. Pues a ver, es importante también recalcar que hay que tener en cuenta, bueno, qué criterios se usaron para decir que no requería tratamiento, porque si es un paciente, un niño pequeño que está empezando síntomas o que todavía tiene función pulmonar conservada, cardíaca, fuerza muscular de miembros superiores, conserva la marcha, es un paciente que es candidato. Nada, pues digamos que esto, vuelvo, les insisto, eso es algo que es, digamos, de lo último que ya hemos aprendido y que vale la pena, pues en este caso, que si estos niños no están siendo tratados, pues puedan volver a ser vistos por su médico tratante o reevaluar casos en otros lugares de pronto especializados, no sé, o se reevalúen los casos o sean reevaluados los casos para ver si estos chiquitos pueden ser candidatos a corticoide. Recuerden que cuando les mencioné de los niños que no caminaban, ahí sí puede haber salvedades, porque si hay casos muy avanzados, pues ahí sí es a criterio médico dependiendo en estas edades ya los beneficios y los riesgos, sobre todo cuando hay compromiso tan avanzado de lo cardíaco y de lo pulmonar. Ok, doctora. También nos preguntan que la doctora habló durante la intervención del Atalaure. Nos preguntan que si este lo cubre el POS. También lo expliqué en la charla, si de pronto la persona que está preguntando no la vio todo, la puede ver después, pero yo les expliqué que aquí en Colombia no hay INVIMA. Hay un mecanismo que es a través de un programa de acceso temprano que aquí en Colombia se llama Vital No Disponible. Este fármaco debe ser definido por un grupo de especialistas, vuelvo y les insisto, cada caso es diferente y pues de acuerdo a la evaluación de su grupo de especialistas se definiría si el paciente es o no candidato. Vuelvo y les insisto, no tienen BIMA, por lo tanto no es cubierto por el plan de beneficios. Hay que hacer varios documentos para poder tener acceso a través de ese programa de acceso temprano que se llama Vital No Disponible. ¿Listo? Pero esa decisión, como les indico, debe ser evaluada por un grupo de expertos, un grupo de especialistas, no solamente una persona, idealmente un grupo de expertos en rehabilitación, en neurología, neuropediatría, genética, neumología quizás, pero debe ser un grupo, ¿sí? Una evaluación integral y pues obviamente, como les digo, hay que hacer varios trámites, varias cosas, pero no tiene registro en BIMA y por ende no es cubierto por el plan de beneficios. Listo. Bueno, y para ir cerrando, vamos a hacer nuestra última pregunta. Y nos dicen, doctora, quisiéramos saber si estos tratamientos son solo para la distrofia muscular de Duchenne o si también funcionaría para otro tipo de distrofia muscular, por ejemplo, la congénita por déficit de merosina o para la distrofia de cinturas. Entonces, yo les explicaba que en Duchenne es donde hay más estudios, investigaciones y aprobaciones en FDA. FDA ni EMA, que son los órganos regulatorios de EMA en la Unión Europea, FDA en Estados Unidos, que son como los que lo rigen acá, también los que rigen también las agencias de regulación acá en BIMA, por ejemplo, FDA, tienen muy en cuenta lo que diga FDA. Tiene muy en cuenta sus resultados y lo que hay aprobado de momento es para Duchenne. Yo les hablaba, lo último de la charla también, les hablaba de que existen otras terapias en curso, en investigación para otras distrofias musculares. Y en esas, de las que más avances han tenido es distrofia musculares de cinturas, que también se las puse al final y les nombré cuáles. Sarcoglicanopatías, calpaína, anoctaminopatías y disferlinopatías. Esas son las que están en curso. Son investigaciones, están en ensayos clínicos, no están aprobadas ni tienen FDA, ¿vale? En otras, otra que está también en curso, en investigaciones que tienen más investigaciones, les hablé, es en fascioscapulohumeral. Las otras quizás también tienen investigaciones, pero son mucho menores. Listo. Bueno, doctora, nuevamente agradecerle su tiempo, este espacio que yo creo que fue muy enriquecedor para todos nosotros. Nos gustaría saber, antes de terminar, si pueden los participantes de pronto tener su correo electrónico o algún tipo de contacto donde ellos de pronto, si gustan, puedan tener una cita con usted, de pronto para esos casos que fueron tan específicos, ya pueda usted tratarlos de manera más personalizada. Entonces, no sé si nos pueda dar su correo electrónico, a través de qué, si redes sociales, dónde la podemos contactar. Sí, voy a ponerles otra vez la diapositiva donde estaba mi correo
para que la tengan. Ay, perdón, esto al final, final, les puse mi correo. Ay, perdón, aquí están mis correos, aquí abajito. Estos son mis correos y en redes sociales me pueden encontrar en Facebook, doctora Edna Juliet Bobadilla, tu amiga neuropediatra, Instagram, tu amiga neuropediatra. Así me pueden encontrar y estos son mis correos electrónicos. Listo, bueno, para todos, pues tengan en cuenta, estos son los correos de la doctora. Igual, si alguno quiere, a través también del interno, le podemos ayudar para pues poderse contactar con la doctora. Nuevamente agradecerles a todos su asistencia. Hoy tuvimos asistencia desde muchas partes de Latinoamérica. También saludamos a personas desde Paraguay, desde Chile, desde México, desde Colombia, por supuesto. Gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como @coldistrofia y desde allí seguir pues compartiendo todo lo que constantemente estamos publicando. Adicional a eso, recuerden que esta charla quedó montada en el Facebook, que allí pueden ir y volverla a ver las veces que quieran hacerlo. Y lo mismo, si conocen a alguien que le pueda interesar y que no pudo asistir en la tarde de hoy, también pueden compartir esta charla. Muchas gracias por su asistencia y nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén bien, feliz noche. Feliz noche para todos, hasta luego. Hasta luego.